Hola, hola de nuevo. Eh, bueno, como os dije, eh, voy a haceros un pequeño vídeo sobre el texto de la página 262-263. Pertenece a la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo es un autor muy potente y muy chulo. Cierta ventaja, pues que, bueno, pues el nombre de Maquiavelo está en el vocabulario común de todos los hablantes, ¿no? Habréis oído alguna vez, ¿no? Que una persona es tildar a alguna persona de maquiavélica o alguna acción política, ¿no? Como maquiavélica. Además, hay que decir que la palabra tiene aún hoy connotaciones negativas, ¿no? Eh, pues casi algo peyorativo, ¿no? Si calificamos a una persona de maquiavélica. Bueno, Maquiavelo no es ni bueno ni malo, es un pensador extraordinario y junto con Hobbes, junto con Locke, con Rousseau, es uno de los padres teóricos de lo que es el Estado moderno. Eh, bueno, el texto que vamos a leer, El Príncipe, es el responsable de esta mala fama que tiene Maquiavelo. Ya ahondaré un poquito más, pero bueno, es un libro hecho por encargo, por los Medici, es un libro escrito en una situación política muy complicada. Bueno, esto lo tengo en el guión, así que ahora avanzaremos. Pero deciros que Maquiavelo no solamente escribió El Príncipe, que quizás es la obra que le ha traído toda esa mala fama. Tiene otros escritos. Y es verdad que en El Príncipe es un alegato, si queréis, o se puede leer como un alegato a la defensa de un Estado fuerte, absoluto, ¿no? Eh, que podría ser llamado de tiranía, si quieres, monarquía, ¿no? Pero tiene escritos en los que defiende de una manera radical la democracia, como en los discursos de la primera época de Tito Livio. Pero bueno, vamos con el texto que nos ocupa, que es El Príncipe. Bueno, para entender el texto, unas breves pinceladas, ¿no? Eh, Deciros que es un texto de 1513, es un momento en el que, bueno, podemos eh, situar como el Renacimiento, ¿no? El Barroco, ¿no? Es un momento en la historia de Europa en la que se está inventando, se está construyendo algo así como el Estado tal y como lo entendemos, el Estado moderno. A veces pensamos, no de una forma muy anacrónica, y pensamos que como siempre ha habido leyes, como siempre ha habido caudillos, como siempre ha habido grupos de humanos más o menos gobernados, entendemos que siempre ha habido Estado. Y en cierta medida es así. O sea, si el gobierno tiene una multitud de Estado, siempre ha habido Estado, siempre ha habido leyes. Pero cuando decimos la palabra Estado en moderno, decimos otra cosa. Y esa otra cosa, ahora veremos qué características tiene, sea lo que sea esa otra cosa, es lo que Maquiavelo intenta pensar, intenta llevar a concepto. Eh, Así brevemente. Antes de que hubiera estados-nación en Europa, lo que teníamos eran grandes territorios que compartían una misma lengua, una misma cultura. Esos territorios estaban gobernados por nobles que se habían ganado ese derecho con la espada, básicamente, ¿no? Y es verdad que dentro de estos territorios más o menos comunes, por afinidades culturales, territoriales, ¿no? Pues se podían crear ciertas alianzas, ¿no? Y, bueno, agrupar varios nexos o varios grupos de poder. Pero los estados-nación van a delimitar dentro de unas fronteras un gran territorio con esas características culturales y misma cultura y misma lengua, pero van a unificar el poder, van a construir eh, por encima de los poderes de los caudillos, de los poderes de los nobles, van a construir una unificación del poder, una unificación de las voluntades. Y esto no solamente con las armas, sino a través de mecanismos, ¿no? A través de mecanismos que hagan identificarse a estos diferentes habitantes, ¿no? Esta multitud de habitantes, eh, con una misma idea común, la idea de patria, la idea de nación, la idea de España, si queréis. Y a propósito, digo España porque España es el primer país, ¿no? Europeo en tomar conciencia de que es un Estado-nación. No solamente tomar conciencia, sino también llevar a cabo esa unificación.
yo no soy profesor de historia, pero bueno, preguntárselo al profesor de historia, ¿no? Pero sobre todo ayudado o motivado por eh, la unión de estas fuerzas nobles, ¿no? Eh, bueno, pues para reconquistar España en la Reconquista. Durante todos los años de la Reconquista se va fraguando algo así como una estructura de poder común que podemos llamar Estado moderno, un Estado que tiene el poder centralizado. Vale. Eh, bien, tenemos que entender, ya lo he dicho, pero tenemos que pararnos un poquito en esto, en la idea de que eh, hay una cesión de poder. Para que el Estado moderno exista, tiene que haber una cesión de poder no solamente de los individuos, sino también de los grupos de poder que habitan ese territorio, en pos de un poder más elevado y mayor, que sea capaz de unificarlos, ¿vale? Pero como os he dicho, esto no ha sido así siempre. Los estados no nacen así por naturaleza, sino que tuvo que haber una voluntad y un trabajo por construirlos. Es en esa voluntad y en ese trabajo donde la obra de Maquiavelo tiene algún sentido. Bien, dicho esto, eh, a Nicolás Maquiavelo se le pone la etiqueta siempre de ser un pensador que ha puesto sobre el tapete del pensamiento político una cosa que se llama realismo político. Bueno, es verdad, no es el único, pero ¿qué queremos decir con realismo político? Bueno, pues realismo político significa pensar el terreno de juego de la política extirpando, como si fuese un cirujano o con un cuchillo, ¿no? Todo lo que pueda haber en ese terreno que pertenezca a la moral, a la teología, a la religión, a los mitos. Es decir, es un intento por mirar el juego de lo político de una forma aséptica, objetiva, léase científica, en la medida de lo posible. Y digo en la medida de lo posible porque, ojo, ya lo dije en el primer trimestre, todas las ciencias necesitan un objeto, no hay objeto sin ciencia, esto lo dice Aristóteles, y si nos preguntamos cuál es el objeto de la ciencia política, nos damos cuenta que es un objeto muy raro. Es un objeto formado de sujetos, es un objeto formado de personas, con, la, con lo que se conlleva, ¿no? Que las personas no son como las piedras que se pueden predecir, las personas son libres y donde hoy opinamos una cosa, mañana opinamos la otra, y esta mutabilidad, ¿no? Del objeto de lo político es la gran dificultad de hacer de ello una ciencia. No obstante, el realismo político es lo que intenta. Es decir, vamos a mirar a los hechos de la política extirpando, cual cirujanos, de ese tablero de juego cualquier tipo de mistificación, idea metafísica, teológica, moral, ¿no? Fijaros que no es fácil, ¿eh? El realismo político está empezando a pensarse en política ahora, en el Renacimiento, pero aún sigue habiendo, ¿no? Y seguimos teniendo, ¿no? Leyes que pretenden beber de la moral, que pretenden beber de la moral. Por ejemplo, hay quien pretende que el aborto debería ser algo prohibido, ¿no? En todos sus casos, y normalmente estas personas que abogan por esto, que hablan de un derecho a la vida, bueno, me parece muy bien, se puede defender, yo no lo pienso así, pero lo pueden defender. Si te pones a argumentar, te topas con argumentos que no pertenecen plenamente al plano de la política, sino que pertenecen al plano de las creencias, de la religión. Oye, que está muy bien. Yo no digo que no sea así, pero eso para Maquiavelo está, no es que esté mal, sino que no es realismo político, que es lo que pretende hacer. Bien, esta separación entre moral y política, eh, que va a tener que ver con la fundación del Estado moderno, eh, tiene que ver también con el momento histórico en el que está escribiendo Maquiavelo. O sea, el Renacimiento es una especie de bisagra, ¿no? Entre lo que va a ser la Ilustración y lo que fue la Edad Media. Si entendemos la Edad Media por un movimiento histórico en el que los núcleos de poder estaban totalmente imbuidos de teología, totalmente imbuidos de religión, ¿no? Hasta el punto de que muchas veces no había separación entre el poder religioso y el poder político, ¿no? Mm, no sé, o sea, eh, el sacrosanto emperador romano, ¿no? Carlomagno, por ejemplo, ¿no? Esta pretender unificar el poder terrenal y el poder civil. Bueno, durante toda la Edad Media han estado estos dos poderes inmiscuidos. Vuelvo a repetir, el momento ilustrado que viene después de, perdón, el Renacimiento, que es como la bisagra entre
este gran momento histórico que ha bebido de la teología y la ilustración, que es un momento que pretende separar, ¿no?, la religión de lo público y relegar a la vida privada, pues justamente el Renacimiento es ese momento bisagra. Y en ese impasse, en esa bisagra, es donde se entiende el pensamiento de Maquiavelo. Como decía, no es tan raro que la moral se inmiscuya en el derecho. De hecho, en el derecho español aún la costumbre es fuente de derecho, fijaros, la costumbre. Lo que se ha venido haciendo durante muchos años acaba siendo tipificado como norma, ¿no? Pero es que la palabra costumbre castellana tiene su etimología en la palabra mors en latín, ¿no?, que quiere decir moral. O sea, es que la moral y la costumbre son sinónimos. O sea, es verdad que muchas veces utilizamos en castellano la palabra moral como sinónimo de ética, en castellano es así, pero la palabra moral tiene otra vertiente de significado que es simple y llanamente costumbre. Y la costumbre aún hoy en España sigue siendo fuente de derecho. O sea que no es tan raro. Lo raro es plantear, no es tan raro que la moral y la política se entremezclen. Lo que sí que es novedoso, y esta es una de las virtudes del pensamiento de Maquiavelo, es esta decisión tajante y firme de separar lo religioso de lo político. Vale. ¿Por qué dice Maquiavelo, por qué nos va a decir Maquiavelo que hay que hacer esta operación de cirugía? Que hay que separar lo mítico, ¿no?, de los hechos cuando hablamos de política. Bueno, la primera razón es cognoscitiva, de conocimiento. Nos dirá Maquiavelo, es que si no, mistificas y te engañas. Es que mistificas y te engañas. Y por otro lado, tiene una razón de utilidad, ya no de conocimiento, sino de utilidad política. Podríamos decir, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale llevar la religión a la política? Pues diría Maquiavelo, de muy poco, porque lo que hace es que tu Estado sea muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque la religión te va a impedir ver los hechos tal cual son, tal cual son. Los vas a ver como tu religión quiere que los veas, ¿no? Y esto va a hacer que, bueno, pues que seas poco eficiente, poco eficiente. Dicho esto, eh, si esto es así, el objetivo de la política para Maquiavelo no es, por ejemplo, traer el bien al mundo, no es hacer felices a mis ciudadanos, no es, no sé, construir el cielo, el reino prometido en la tierra. No, no. No tiene ningún objetivo o fin moral. El objetivo es mucho más pragmático. El objetivo es simple y llanamente perseverar, persistir, existir, durar en el tiempo. Y esto es curioso y tiene que ver con lo que he dicho al principio. A veces tenemos la idea preconcebida de que los estados han estado siempre ahí, de que las sociedades son muy estables, ¿no? Tú miras por la ventana y el mundo siempre es así y siempre ha sido así. Pues no, pues no. Para que una sociedad perdure en el tiempo, hace falta, esto lo dice Maquiavelo y yo estoy totalmente de acuerdo con él, hace falta que los ciudadanos que la cruzan, que la habitan, ¿no?, trabajen mucho en pos de que esta sociedad, de que este objeto histórico no desaparezca de la historia. Por ejemplo, Roma, la ciudad eterna, duró 1000 años. Sí, sí, eterna, pero se acabó. Duró mucho, pero se acabó. La sociedad actual, la sociedad moderna, el capitalismo, parece que siempre ha estado ahí. Parece que va a durar eternamente, pero chicos, como toda sociedad, caducará. ¿Y cuándo caducará? Cuando las fuerzas que la cruzan, las fuerzas que la sostienen, pues tiendan para otro lado y la sociedad no pueda más que destruirse o desaparecer. Eh, pues esta es la idea. El objetivo de la política no es nada moral, no es traer el bien al mundo, ni el mal al mundo, es simplemente mantenerse en el mundo, perseverar. Bueno, claro, es lo que... En este momento en el que escribe Maquiavelo, y Maquiavelo es italiano, pero el Estado italiano no existía. Lo que había en Italia eran ciudades-estado muy potentes, con mucho poderío económico y algunas con mucho poderío militar, pero eran ciudades-estado como Milán, Venecia, Génova, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que en esos momentos el Estado español ya es un Estado moderno, es la unificación de todos estos reinos españoles, el Estado francés también, y lo que está pasando históricamente es que estas ciudades italianas están siendo todo el rato vencidas en batalla, subyugadas a nivel diplomático, es decir, están siendo vapuleadas, ¿no?, en el terreno de juego de la política, porque los vecinos españoles y franceses sí han logrado esa unión, esa unificación,
y les hace mucho más potentes, poderosos. De ahí la idea de Maquiavelo. O sea, ¿cómo puede sobrevivir Florencia? ¿Cómo Florencia, mi ciudad, puede sobrevivir? No ya traer la felicidad a los florentinos. Eso, si quieres, vendría después o vendría como un efecto secundario. La única idea que le ronda por la cabeza a Maquiavelo es cómo puede Florencia sobrevivir y no desaparecer en el tablero de juego de la lucha política. Vale. Bien, ahora voy al texto y estoy acabando la introducción. Vuelvo a repetir, el objetivo de la política es perseverar en el tiempo, mantenerse. Claro, para esta idea, para conseguir este objetivo, Maquiavelo todo el rato va a decir lo mismo. Si Florencia tiene alguna posibilidad de sobrevivir a las huestes españolas, si tiene alguna posibilidad de sobrevivir al rey francés, ¿no? No va a ser, si no iguala sus fuerzas. Hay que igualar esas fuerzas. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, haciendo un Estado. Fijaros que la unificación italiana con Garibaldi va a venir muchos siglos después. Pero ya en Maquiavelo está esta idea. La única posibilidad de que las ciudades-estado italianas eh, puedan tener voz y voto en el tablero de la política, puedan exigir y defender sus intereses, pasa por unificar todas estas ciudades, todas estas voluntades, todos estos núcleos de poder en uno solo. Es decir, tarea harto complicada, porque los de Milán eran de los de Florencia llevan pegándose con los genoveses toda la vida, idea muy complicada. Pero esta idea de unificar voluntades, de unificar esfuerzos, de ceder poder, yo cedo poder como ciudad de Milán, yo cedo poder como ciudad de Venecia, para hacer un poder que sobrevuela sobre estas ciudades y que las unifica, es decir, un Estado-nación, requiere, según Maquiavelo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo juntar las voluntades, pero mucho más trabajo mantenerlas. Mucho trabajo convencer a los 4, 5, 6, 7 nobles de las ciudades que cedan parte de su poder para unificar un Estado-nación, pero ese es el primer paso. Luego hay que saber mantenerlo en el tiempo. Vale, pues es para esto, para perseverar en el terreno de la política, para no dejar de existir en el plano de la historia, por lo que Maquiavelo exige, bueno, no exige, sino que entiende que es muy importante que haya un saber político. Y a eso va a dedicar su vida, a escribir libros sobre esto, un saber político. Es decir, una tecnología política, un arte de la política y también una ciencia de la política. Fijaros, hoy te vas a la Facultad de Políticas como si fuese algo que ha existido siempre. Y no, no. La política ha existido siempre. La ciencia de lo político, no, ¿no? Y en parte debemos que exista esa facultad a Maquiavelo. Bien, ya acabo con la introducción. Dicho esto, se puede entender esta frase de Maquiavelo, ¿no? Que un Estado solo puede ser libre, si tiene la fuerza militar para lograrlo. Ojo, política y fuerza. Política y fuerza son dos conceptos que se entrecruzan. Es obvio, ¿no? Es obvio, es obvio. Un Estado que no tiene la fuerza suficiente para defenderse no es un Estado. No es un Estado. La frase me interesa por esta idea, por la idea de que los estados no nacen como las frutas de los árboles, se construyen, que tienen que mantenerse en el tiempo y obviamente para ello tienen que tener fuerza real, fuerza real. Bien, vamos al texto. Texto número 1. Se me ha ido mucho la hora, pero bueno. Texto número 1. El realismo político, la crítica de la utopía moral. Pero, empieza el texto, siendo mi propósito escribir algo útil para que lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás ni se ha sabido que existieran realmente. Pero hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer aprende antes su ruina que su perseveración. Porque un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Claro, textos como este dejan a Maquiavelo así leído fuera de contexto como juego que tío más malvado. Pero vamos despacio. Lo he dicho en la introducción. La primera parte del texto hace referencia a que lo que tiene que buscar un Estado es la utilidad. La utilidad.
la utilidad. Tiene que ser una herramienta útil. No tiene que buscar la justicia, la bondad, ni nada de eso. ¿Y qué es lo útil? Pregunta Maquiavelo. Todo aquello que me permite perseverar en el tiempo. Todo aquello que permite que mi estado, mi ciudad, no se diluya en el tiempo de la historia. Ahora, para esto hace una diferencia. Diferencia entre lo que de verdad son las cosas y las cosas tal y como nosotros las imaginamos. Lo que más se llama ideología. Ideología. Bueno, pues de esta distinción que hemos puesto sobre la mesa, verdad de las cosas, ¿no? De ahí podríamos tirar una rayita y decir, eso sería la ciencia política. Una ciencia que mira sin miedo a su objeto. Una ciencia que no piensa, el hombre es bueno por naturaleza, el hombre es hijo de Dios, sino que dice, ¿qué es el hombre? Voy a verlo, voy a mirarlo, me pongo a mirarlo. Dice Maquiavelo, si vivo en Florencia, solo tengo que abrir la ventana y mirar a los florentinos. Y lo que ve es que el hombre, lejos de ser algo así como el hijo de Dios, bueno, justo y maravilloso, pues hombre, pues un poco lo contrario, ¿no? Expreso de sus bajas pasiones. La idea que tienes que sacar de aquí, realismo político, ver como toda ciencia, ver la política desde el ser, desde lo que es, y no desde lo que debería ser. Vale. Texto número 2. Ser temido o ser amado por el pueblo. Nace aquí una cuestión ampliamente debatida. Si es mejor ser amado que temido o viceversa. Se responde que sería menester lo uno y lo otro. Pero puesto que resulta difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya de renunciar a una de las dos. Claro, no está claro. Ahora os digo una cosa, pero si la cohesión que hemos dicho antes de las voluntades, si esa cesión de poder propio en pos de un poder que nos gobierne a todos, no, responde a dos mecanismos para que esa unión se cemente, ¿no? Para que la gente mantenga unido esas fuerzas, puedes utilizar dos cosas, ¿no? El amor, si querés, como argamasa, o el miedo. Amor y miedo, esperanza, miedo y esperanza, si queréis, ¿no? ¿Qué es mejor? Bueno, pues que te amen y te teman. Las dos cosas, ¿no? Un poquito de cada una. Ahora, si no puedo dar las dos, dice Maquiavelo, y aquí es claro, es mejor ser temido que amado. Es mejor ser temido que amado. Ser amado sería maravilloso, pero es difícil. Es difícil, ¿no? Fijaros, tanto esperanza como miedo no son razones, son sentimientos. Maquiavelo se da cuenta de una cosa. Es verdad que la política tiene que ver con el espacio público, y el espacio público tiene que ver con la argumentación, con la palabra, con la verdad, ¿no? Sin embargo, Maquiavelo se da cuenta de una cosa. En esta cohesión de voluntades en un poder común, en este habérselas con el pueblo, hay algo más fuerte que las verdades, y son los sentimientos. Y básicamente hay dos fuerzas que nos cruzan. Una positiva, la esperanza, el amor, y otra negativa, el miedo. Esperanza y miedo son herramientas políticas fundamentales. Son herramientas políticas fundamentales. La esperanza genera adhesión y el miedo genera terror, ¿no? Y también puede generar odio. Pero fijaros, es un texto de 1500 y pico. Pero si hoy vemos un poco las redes sociales y lo que se está moviendo en política a través de las redes sociales, nos damos cuenta que las redes sociales, lejos de ser un espacio público para debatir con verdades, son un espacio en el que lo que prima es estas dos fuerzas, odio, miedo, esperanza, alegría, ¿no? Estas dos fuerzas con las que nos bombardean y nos cruzan. No voy a hablar del presente, simplemente digo que Maquiavelo es muy consciente de este hecho. Que las masas, que los pueblos, que las multitudes se gobiernan no tanto con verdades, sino con sentimientos. Porque en general se puede decir que de los hombres lo siguiente: son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son, huyen del peligro, están ávidos de ganancia, y mientras les haces favores, son todos tuyos. Te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos, como anteriormente dije. Cuando la necesidad está lejos, pero cuando ésta te viene encima, vuelven la cara.
Debéis, pues, saber que existen dos formas de combatir, la una con las leyes, la otra con la fuerza. No es que Maquiavelo sea un tipo, no sé, malvado, sino que tiene muy claro que el terreno de la política es un terreno que está cruzado por sentimientos, por fuerzas, no solamente por verdades, no solamente por leyes. Ahora, que las leyes pueden funcionar, que las verdades pueden funcionar, sí, sí que pueden funcionar, pero en el mayor de los casos no funcionan. Entonces te ves obligado a utilizar la fuerza. La fuerza puede ser directa, el látigo, o puede ser indirecta, como en nuestras sociedades, ¿no? Comerte la cabeza, pero son fuerzas. Debéis, pues, saber que existen dos formas de combatir, la una con leyes, la otra con la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda de las bestias, pero como la primera muchas veces no basta, conviene recurrir a la segunda. Por tanto, es necesario a un príncipe saber utilizar correctamente la bestia y el hombre. Estando, por tanto, un príncipe obligado a saber utilizar correctamente la bestia, debe elegir entre ellas la zorra y el león, porque el león no se protege de las trampas, ni la zorra de los lobos. Es necesario, por tanto, ser zorra para conocer las trampas y león para amedrentar a los lobos. Cuidado, ¿eh? Eh, Hay una animalidad propiamente humana. No somos decir que el hombre es animal, no es decir que somos jabalís. Hay una animalidad propiamente humana, que es la nuestra, ¿no? Eh, Maquiavelo lo está diciendo claramente, basta ya de utopías, basta ya de ideología imaginaria, ¿no? Los seres humanos, aunque son capaces de escuchar verdades, aunque son susceptibles de decir verdades, a la hora de dirigirlos, a la hora de controlarlos, a la hora de generar su adhesión o su odio, hay que utilizar ambas cosas. El logos, la verdad, pero también la ideología, los sentimientos e incluso la fuerza. Todo vale en pos del objetivo único para Maquiavelo: perseverar en el tiempo, que el Estado se mantenga en el tiempo. Bien, bien, vale. Dominio, texto 3. El dominio de la fortuna y la fuerza de la virtud. Ya lo he anticipado, pero esta idea quizás es la más interesante. Maquiavelo entiende el terreno de la política como un terreno de fuerzas. Es un terreno como un campo de fuerzas, si me permitís la analogía con la física. Y vamos a ver qué dos fuerzas principalmente entran en juego en ese tablero. Dice, no se me oculta que muchos han tenido y tienen la opinión de que las cosas del mundo están gobernadas por la fortuna y por Dios, hasta el punto que los hombres, a pesar de toda su prudencia, no pueden corregir su rumbo ni oponer remedio alguno. Frente a esta idea, si queréis, clásica griega del destino, hagas lo que hagas, el destino teje tus hilos, ¿no? O de esta idea cristiana de la providencia, hagas lo que hagas, el tiempo ya está escrito en la mente de Dios, ¿no? Todo está ya escrito, ¿no? Maquiavelo va a decir, ojo, ojo, la fortuna es muy importante, no la providencia de Dios, la fortuna, la suerte. El que tú cuando haces política no empiezas la partida de cero. Tú cuando haces política entras en un terreno de juego en el que ya hay muchas fuerzas, ¿no? Funcionando y tienes que abrirte un hueco. Nunca se empieza de cero, política. Ahora, ojo, ojo, que la prudencia sea, o sea, que la prudencia, que el destino, esa partida ya empezada de fuerzas, sea algo muy importante, nos dice, no quiere decir que sea lo único importante. Y no quiere decir que sea lo único que determine. ¿Vale? Va a haber un margen para la acción humana. Puede ser cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de las acciones nuestras, pero la otra mitad, o casi, nos es dejada, incluso por ella, a nuestro control. Ojo, que una vez que estás en el tablero de juego hay un montón de fuerzas que te cruzan, pero esas fuerzas que te cruzan no anulan tu libertad. Tú puedes hacer partidas nuevas en el tablero. Yo lo suelo comparar con uno de esos ríos torrenciales que, cuando se enfurecen, inundan los campos, tiran abajo árboles y edificios, quitan terreno de esta parte y lo ponen en aquella otra. Los hombres huyen ante él, todos ceden a su ímpetu sin poder plantear resistencia alguna. Y aunque su naturaleza sea esta, eso no quita, sin embargo, que los hombres, cuando los tiempos están tranquilos, no puedan tomar precauciones mediante diques y espigones. Lo mismo ocurre con la fortuna. Ella muestra su poder cuando no hay una virtud organizada y preparada para hacerle frente, y por eso vuelve su ímpetus allá donde sabe que no se han construido los espigones y los diques para contenerla. La idea es esta. Ojo, la palabra virtud os puede sonar, antes he dicho, ¿cuáles son las dos fuerzas principales que hay en el terreno de juego de la política? Acabamos de ver. Una,
que es la fortuna, el destino, esas fuerzas que tú no decides, y la otra es tu decisión, tu capacidad de actuar. Es a esto lo que Maquiavelo llama virtud. Ojo, es lo que iba a decir. La palabra virtud hay que quitarle las connotaciones, si queréis, religiosas, ¿no? Pues, virtuoso a veces, ¿no? Te quiere decir bueno, ¿no? Eh, Fijaros, la palabra virtud en latín viene de la raíz vir, y vir, V-I-R, quiere decir directamente fuerza. Fuerza. De hecho, tanto la fortuna como mi decisión son fuerzas, son fuerzas, son fuerzas. Es decir, tienen el mismo rango ontológico, son de la misma naturaleza. La única diferencia es que la potencia, la acumulación de fuerzas que están en el tablero de juego antes de que yo entre es inmensa. De ahí lo importante de hacer una ciencia política, porque yo con mis pequeñas decisiones, con esta pequeñita fuerza, me enfrento a esta fuerza gigantesca y tengo que buscar los mecanismos para sobrevivir ante ella, ¿no? Para manipularla, para moverla e incluso para arrastrarla hacia mi lado. Eso es lo maravilloso, ¿no? Ese es el objetivo. Dicho esto, eh, bueno, el ejemplo del río es muy claro, ¿no? O sea, claro que la fortuna te puede arrasar, igual que un río cuando se inunda. Ahora, no arrasa por igual, ¿no? A las personas que han tomado previsión, que han estudiado, por ejemplo, la historia y saben que el río suele desbordarse por aquí. Si saben todo eso, a lo mejor lo que hacen es un dique, un espigón, etcétera. Es decir, fuerza contra fuerza, sí, mismo rango ontológico, ahora distinta potencia, la fortuna es inmensamente más fuerte, es toda la fuerza del mundo contra mí, pero un príncipe astuto, un gobierno sabio, un gobierno que ejerce la ciencia política, podrá ser capaz de hacer esos diques, esos espigones, incluso mover la fortuna a su favor. Bueno, no sé si ha quedado muy claro. Eh, Hacer las preguntas, os pongo luego la fecha de entrega, ¿vale? Venga chicos, un abrazo.